Y debe el comité revisar periódicamente, por lo menos una vez al año, todas las políticas del Sistema Integral de Administración de Riesgos. Esto es, todas las políticas de mi entidad, no de otra, no de otro fondo, no de una cooperativa, no de una mutual, de nosotros, de Fonenergía, que tienen que ver con cada riesgo del CIAR. Y esto hace parte de los elementos. Entonces, cuando alguien dice, bueno, no, ahora sí nos pusieron fue a trabajar, entonces pongámosle la función de riesgos allá al auxiliar administrativo que casi no hace nada y pongamos aquí usted y usted de la junta directiva al comité de riesgos. No, está diciendo tiene que tener, por eso tiene que tener experiencia, conocimiento, destreza, las habilidades que desde el decreto 962 de 2018 de buen gobierno se están pidiendo, se están exigiendo a las organizaciones se están exigiendo para ser parte de los órganos de dirección y control, especialmente para ser parte de la junta directiva de estas entidades. Entonces la superintendencia es muy clara. Dice, vayan y revisen su estructura organizacional. Según el monto de sus transacciones, según todas las operaciones que hacen, según el número de asociados y según el valor de los activos, pues ustedes deben tener el dinero, los recursos para nombrar personas, para tener funcionarios, para hacer capacitaciones, para hacer actualizaciones, para tener todo esto al día. No importa que si de pronto tuvieron que gastar un poquito más, que tocó bajarle el regalo de diciembre, que tocó bajarle al bono. Tienen que prepararse en términos de estructura organizacional y de gestión integral de riesgos. Entonces dice la superintendencia, con el fin de evitar la generación de conflictos de interés y llevar a cabo una adecuada gestión de riesgos, las organizaciones solidarias deben garantizar la separación de la parte organizacional y funcional de las áreas comerciales, que es el front office, del área de gestión de riesgos, el middle office, y de las operaciones back office, teniendo en cuenta que las áreas comerciales, o lo que denominamos la oficina frontal, son las encargadas directamente de las relaciones con asociados y de los aspectos comerciales con ellos. Entonces no pueden también hacer operación y no pueden también hacer gestión de riesgos, porque hay entidades que tienen personas que hacen este front office, que hacen esto comercial, pero que también analizan cartera y también van y hacen el desembolso, saben la clave del token, manejan los pagarés, hacen las consignaciones, hacen las transferencias, casi que hasta firman, casi que hasta tienen firma de primera categoría en los bancos. Entonces, no, separen sus funciones para evitar conflictos de interés. Si ustedes ven aquí hay un renglón que en el último renglón está entre comillas, no, entre paréntesis en negrilla, asociados. Y esto se debe a que cuando he preparado todas estas sesiones para distintas entidades, la circular, que parece en algunos puntos una copia de otra superintendencia, de otras circulares, está diciéndonos, vaya y revise sus relaciones con clientes. Nosotros no tenemos clientes. Nosotros, la gran diferencia del sector es que tiene dueños, usuarios, gestores, empresarios que se llaman asociados. Es un poco para ver ahí ciertas deficiencias también de la circular. Segundo, separe las áreas comerciales de las áreas de gestión de riesgos, la oficina media. Entonces, ahí es donde está el coordinador de riesgos. Algunas veces ponen al mismo oficial de cumplimiento a ser el coordinador de riesgos, otras veces ponen un director de riesgos y un oficial de cumplimiento que está a la par, que es parte de ese equipo de funcionarios que están haciendo algo así como una unidad de riesgos, los funcionarios que están en la unidad de riesgos, que son el área media de la oficina y que tienen múltiples responsabilidades. El área de gestión de riesgo es la encargada fundamentalmente de la identificación, medición, control y monitoreo. De las etapas que ya habíamos definido previamente. Es el área encargada de la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos que enfrenta la organización solidaria. Como parte de dicha función, el área encargada de la gestión de riesgos debe verificar el cumplimiento de las políticas, de los límites establecidos por la junta directiva y el cumplimiento de las normas legales vigentes.
Esta área media de la oficina, esta área de gestión de riesgos, será responsable de elaborar reportes sobre la gestión de riesgos, sobre el cumplimiento de las políticas, límites, niveles de exposición, de los diferentes riesgos, de los controles implementados y del seguimiento realizado para cada tipo de riesgo, que además pues no se puede quedar solo en la cartera, la liquidez, el mercado, la operación en SARLAF, sino que tiene que vigilar, por ejemplo, como mínimo, el riesgo legal, el riesgo reputacional y el riesgo país o el riesgo de mercado con las tasas de interés, por ejemplo. Y es importante decir que esta área de gestión de riesgo dentro de la organización pues debe tener recursos, debe estar empoderada, debe tener tecnología, debe recibir apoyo de la gerencia, debe recibir apoyo de la junta directiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otras pues que son las áreas operativas que tiene cualquier entidad, lo que se denomina el back office, que son las encargadas de realizar el cierre, el cumplimiento y el registro de las operaciones de la organización. Y hablando de las tres áreas, dice, estas áreas entre sí deben ser autónomas e independientes y depender de áreas funcionales distintas. Y aquí viene un asunto importante, entonces pensémoslo dentro de nuestra organización, con la cantidad importante de activos que tenemos, con la cantidad importante de operaciones que tenemos, con la cantidad de asociados importantes que tenemos. Entonces dice, la estructura organizacional que se adopte, nombramiento de personas, unidades, gestor de riesgo, oficial de cumplimiento, todo lo que necesita mi empresa, así como el tamaño de estas áreas, dependerá del volumen, el tamaño de la empresa, la naturaleza y la complejidad de las operaciones que la organización solidaria realice. Entonces yo creo que ahí tenemos que hacer ajustes importantes, si ya los hicimos, fortalecer estas dinámicas de aprendizaje, de actualización, de conocimiento en la entidad. Y entonces ya habiendo hecho todo este recorrido, pues vamos a seguir retomando el ejercicio que nos congrega, que es la actualización del SARLAF. Entonces, el sistema SARLAF, el sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, que ahora se le ha adicionado otra parte. ¿Cuál es esa parte? Dice, la Superintendencia de la Economía Solidaria tiene el deber legal de velar porque sus vigiladas adopten sistemas de administración de riesgo, de lavado de activos y financiación del terrorismo y la financiación en la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces ya no solo es lavado de activos y financiación del terrorismo. Ahora hay que agregarle este ejercicio de prevenir también la financiación en la proliferación de armas de destrucción masiva diferenciales que estén en consonancia con las recomendaciones internacionales. Entonces yo ya había hecho toda una introducción de cuando se llamaba CIPLA, de por qué llegó a CIPLAF, de por qué después entraron los fondos de empleados, de por qué ahora se llama SARLAF, y esto tiene que ver con un marco regulatorio que viene, por ejemplo, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que establece unas normas para la prevención de actividades delictivas, tiene que ver con de este mismo Estatuto Orgánico, lo que tiene que ver con las organizaciones distintas a las cooperativas que tienen autorización para el ejercicio de la actividad financiera. Entonces ahí ya nos metieron a todos porque pues en la naturaleza de los fondos de empleados no nos denominamos, hay una discusión muy amplia, no nos denominamos de actividad financiera, pero hacemos de actividad financiera. Entonces yo tuve un debate importante en el que decía, mire, ciertamente los fondos no están en la actividad financiera, ni son considerados de actividad financiera, pero en últimas eso es lo que hacemos. O sea, hacemos ahorro, hacemos crédito, tenemos tasa de intermediación, tasa de captación, tasa de colocación, todo eso es una actividad financiera. Está muy bien que no nos hayan metido en ese rango porque tendríamos muchas más, digamos, más compromisos desde lo legal y desde la supervisión, pero en últimas esa es la realidad. Nosotros hacemos un ejercicio que es financiero y que es con nuestros asociados y que eso es una gran ventaja. Bueno, y también tiene que ver con disposiciones legales internacionales, por ejemplo, compartidas con las disposiciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, y múltiples
reglamentaciones, recomendaciones internacionales para prevenir entre los distintos países, entre las naciones, este flujo de recursos proveniente de actividades delictivas. Y aquí yo quiero hacer una aclaración para quienes de pronto no vieron el contexto general en su momento. Cuando hablamos de SARLAF o cuando hablamos de lavado de activos, especialmente lavado de activos, algunos tienen la tendencia a pensar que se refiere exclusivamente al narcotráfico, porque nosotros llevamos aquí 30 años o 40 años viendo noticias que hablan del lavado de activos de los narcotraficantes, de la extinción de dominio, etcétera. Entonces uno relaciona que son los narcotraficantes los que traen dinero para lavar. No, el dinero se lava porque hay delincuentes en muchas áreas que obtienen ganancias ilícitas y tienen que meterlas en un sistema para tratar de blanquearlas, para alejarlas del origen delictivo. Pero entre esos negocios, además del narcotráfico, está la trata de personas, el secuestro, la extorsión, la corrupción en entidades públicas, la corrupción en entidades privadas, etcétera. Todas esas cosas, todos esos delitos que ocurren en Colombia, desafortunadamente, que ocurren en Colombia. Entonces, el lavado de activos, especialmente, no es solo por operaciones de narcotráfico, por cualquier actividad delictiva en donde el criminal obtenga recursos y trate de alejarlos del delito, incorporarlos a un circuito económico que no solo son los bancos, sino que también puede ser empresas del sector de la economía solidaria. Entonces, ¿a quién aplica toda esta reglamentación del SARLAF? Las organizaciones solidarias vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria y que en el desarrollo de su actividad pretendan tener relaciones comerciales con otros sujetos obligados al régimen de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo de cualquier sector de la economía, deberán adoptar mínimos de conocimiento de ese tercero. O sea, esto es un tema que nos toca a todos, muchos de ustedes, muchos de nosotros, cuando compramos el seguro, cuando nos registramos como proveedores de servicios, tenemos que firmar, tenemos que diligenciar nuestro formulario SARLAF. Somos tercero para otros y nosotros tenemos terceros que además van no solo desde los terceros, sino desde los primeros, porque aquí estamos verificando nuestros dueños, nuestros asociados, los funcionarios, los proveedores de servicios, bueno, todos con quien tenemos relación para que no vayamos a tener ninguna situación de contagio de lavado de activos. En lo que considera le pueda generar algún tipo de riesgo a la entidad y establecer en nuestras entidades parámetros para tener debida diligencia, precaución, y aquí entonces también es importante decir que nosotros estamos en el ámbito del control y la prevención. Del control y la prevención. Juzgar, perseguir, condenar, ya le corresponde al Estado. Entonces nuestro trabajo solo está en prevención y control. Vaya, prevenga, capacítese, conozca y controle las operaciones que hace su entidad.